con este estudio de 12 mujeres extraordinarias. Estamos estudiando a Ana. ¿Recuerdan, hermanos? Ana la profetisa, mejor conocida como Ana la profetisa. Y recordando un poco la clase pasada, hermanos, hablamos que el pueblo de Israel tenía ya la expectativa de que iba a llegar el Mesías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque había una profecía dada por Daniel. Y esa profecía, haciendo cuentas de las 70 semanas que Daniel estaba profetizando, pues la llegada del Mesías apuntaba en el año 30 después de Cristo. Y ahora que tenemos toda la revelación bíblica, sabemos que eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando Él entró, conocido como la entrada triunfal hacia Jerusalén, donde lo alabaron con palmeras, le cantaban hosana, le gritaban hosana. Y ahí se cumplió esa profecía, hermanos. Y realmente para esa época del Señor Jesucristo todos tenían muchas expectativas de que llegara el Mesías. Por desgracia llegó, pero no todos lo aceptaron, ¿no es cierto? No todos creyeron en Él, aunque ese Mesías sí cumplió su profecía, sí cumplió su palabra en que llegaría. La gente no creyó y fueron muy pocos los que creyeron en Él. Entre esos pocos, pues fue esta mujer llamada Ana, ¿no? Ana la profetisa. Dijimos, hermanos, que ella era profetisa. ¿Por qué? Porque era una mujer que se dedicaba a estudiar la palabra y a enseñar la palabra de Dios. Ella era profetisa, ella hablaba la palabra de Dios, ¿ok? Probablemente ella enseñaba a otras mujeres en el templo. Recuerden que cuando hablamos de la mujer profetisa, no estamos hablando de una mujer profeta como aquel ministerio que tenía Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías. No estamos hablando de ese tipo de profetas, Amos, Oseas, no, sino estamos hablando de una mujer que enseña la palabra de Dios, que habla la palabra de Dios. Bueno, eso era Ana, ¿ok? Pero para recordar un poquito, hermanos, acompáñame al versículo de Lucas, capítulo 2, 36 al 38, que es donde encontramos la vida de Ana. Simplemente estos versículos hablan de Ana, no encontramos otros más. En Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38, vean lo que dice la palabra de Dios. Lucas 2, 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, versículo 37, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, quiero que veamos otros puntos. Ya vimos que ella es Ana, que es profetisa, ¿no es cierto? Pero vean también ahí dice en el versículo 36, dice, estaba también allí Ana, profetisa, ¿qué? Hija de Fanuel, ¿no es cierto? Pero de la tribu de Aser. Ella era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Nota, se menciona su pequeña genealogía, ¿no es cierto? Hija de Fanuel, pero de la tribu de Aser. ¿Por qué? Porque era muy probable que esta tribu, pues por supuesto, no era muy común mencionarla por una razón. Aser era el 8º hijo de Jacob. No sé si recuerdas a Jacob dentro de la historia. Es Abraham el padre, Isaac y Jacob, ¿no? Jacob, el nieto de Abraham. Jacob es el padre de las 12 tribus de Judá. Dentro de esas 12 tribus estaba Aser. Bueno, de esa descendencia venía Ana, ¿ok? Y Aser, hermanos, Aser, Ana era de la tribu de Aser. Aser era descendiente de Silpa, la sierva de Lea, concubina de Jacob. Eso si lo quieres estudiar, lo puedes ver ahí en Génesis 30.
y se encuentra la historia de Jacob con Lea y cómo tienen a Aser y demás, ¿ok? Pero la tribu, hermanos, de Aser, esta tribu perteneció, mejor dicho, a la parte norte de Israel. Si ustedes recuerdan en la historia, hermanos, del Antiguo Testamento, Israel, todo el pueblo, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel se dividieron en dos partes, en el norte y en el sur. En el norte habían 10 tribus y en el sur habían 2 tribus. Bueno, Aser pertenecía a la parte norte, a la parte que se le conocía como la nación de Israel. ¿Ok? ¿En el sur quién era? La tribu de Judá. En el norte estaba la tribu de Israel, una nación que se independizó y se hizo una sola nación que estaba compuesta por 10 tribus de 12. ¿Ok? Pero había algo, hermanos, muy interesante. Estas 10 tribus, aunque se independizaron porque formaron a sus propios reyes, ellos, por así decirlo, usurparon el trono de David, porque ninguno de ellos tenía derecho al trono. El único que tenía derecho al trono era una tribu y era la tribu de Judá. Las demás no, solo la de Judá. Pero las de allá arriba, las del norte, empezaron a poner a sus propios reyes. Pero ¿qué pasó con estos reyes? Estos reyes eran pecadores. Estos reyes empezaron a llevar al pueblo de Israel al pecado, a deshonrar a Dios. Entonces todas esas tribus, incluyendo la tribu de Aser, pues pecaba en contra de su Dios, en contra de ese Dios. Ellos apostataron en contra de su Dios. Y la tribu del sur, llamada la tribu de Judá o el territorio de Judá, bueno, esa tribu tenía el legado de David como rey. ¿Ok? ¿Por qué se le puso Judá a la parte norte de Israel, de todo el espacio? Bueno, porque Judá era el territorio más grande. Se encontraba nada más en el sur Judá y Benjamín. Judá tenía el espacio más grande, por eso es que se le puso Judá. ¿Ok? Pero este reino, hermanos, sí tenía el verdadero rey. Sí tenía los verdaderos reyes de David, ¿no? Pero, hermanos, realmente al final las dos tribus, las dos partes de territorio, tanto la del sur como la del norte, pues pecaron en contra de Jehová. Pecaron, no amaron a Dios, eran israelitas, infieles a Dios. Realmente, hermanos, Judá e Israel permanecieron independientes los unos de los otros, pero también a veces tenían conflictos entre ellos. O sea, era un desastre en esa época, que realmente pecaban mucho en contra de Dios, no se amaban entre ellos como hermanos, y fueron muchas cosas que fueron pasando, hermanos. Pero si se dan cuenta, hermanos, aquí con Ana se nos menciona a Aser, ¿no es cierto? Para que nosotros veamos de dónde viene ella. Ella viene de una tribu que realmente pecaba en contra de Dios, que realmente no amaba a Dios. ¿Y qué pasó? Dios, por toda esta desobediencia, permite que otros pueblos los conquistaran, ¿no es cierto? Al norte lo conquistaron los asirios, al sur los babilónicos, y entonces todo estaba perdido. Todo el pueblo estaba bajo otras naciones. Sus reyes ya no gobernaban, sino gobernaban reyes de otras naciones. Pero pasó algo interesante. Primero fue conquistado el reino del norte. Y cuando fue conquistado el reino del norte, muchos israelitas decidieron bajarse al sur para seguir adorando a Dios. Porque en el sur estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo en el cual tenías que adorar, en el cual tenías que ir y sacrificar lo que tenías que sacrificar para adorar a Dios. Allí estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Entonces muchas tribus empezaron a migrar, o algunas personas empezaron a migrar a la parte sur de Judea para adorar a Dios.
Y probablemente, hermanos, una de esas tribus fue la tribu de Aser, que decidió bajar a la tribu de Judá para adorar al Señor. Obviamente ya después pecaron, llegaron los babilónicos y los conquistaron, ¿no? Pero esa tribu decidió bajar, decidió estar ahí, y probablemente es por eso que Lucas la menciona. Lucas dice, Ana venía de esta tribu que sí decidió honrar a Dios, que decidió dejar el pecado de allá de Israel del norte y decidió venir y honrar a su Dios como Él lo había establecido, ¿no es cierto? Es por eso que probablemente Lucas menciona de dónde venía Ana. Ana venía de su descendencia de la tribu de Aser, ¿no es cierto? ¿Cuántas tribus Ahora, tenía Judá? La de Aser tenía 10, la de Judá, ¿cuántas? No, Israel, recuerden, antes el reino se le conocía como el Reino Unido, ¿ok? ¿Por qué? Porque era solo una nación. Y esa solo una nación, ¿quién la gobernó? La gobernó Saúl, David y Salomón. Ellos tres gobernaron lo que se le conoce como el Reino Unido, ¿ok? O sea, a todas las 12 tribus. A todas las 12 tribus ellos la gobernaron, ¿ok? Muere Salomón y uno de sus hijos de Salomón, se me fue el nombre, Jeroboam, no me acuerdo, creo que es ese, uno de los hijos de Salomón peca en contra de Dios y divide el territorio. Se divide el territorio. Y entonces, por uno de los hijos de Salomón, se divide el territorio y ¿qué pasa? 10 tribus se quedan en el norte y 10 tribus se quedan en el sur. Perdón, 2 tribus en el sur. 10 en el norte y 2 en el sur. Porque ¿cuántas tribus eran? 12, ¿no? Las 12 tribus de Israel. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cada territorio, el norte pone sus reyes, el sur sus reyes, y cada quien adora a Dios como ellos quisieran. ¿Ok? Para esa época ya todo iba a ir para mal. Todo iba a ir para mal porque ya no adoraban a Dios como tenía que ser adorado. Y entonces la tribu de Aser estaba en el norte. ¿Cómo se le llamaba al norte? Israel. ¿Cómo se le llamaba al sur? Judá. Así se le llamaba. Entonces, ya no era el Reino Unido. Ahora era el reino de Israel y el reino de Judá. Ya eran 2 reinos distintos, que cada quien ponía sus reyes, cada quien ponía sus cosas. ¿Ok? Obviamente, la historia cuenta que todo esto fue un desastre, a tal punto que a todos los conquistaron. ¿Ok? Y bueno, Ana venía de esa tribu, de la tribu de Aser, que se encontraba en el norte, en el territorio del norte. ¿Ok? Ahora, por el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo nació, Ana era una mujer de edad avanzada, dice las Escrituras, ¿no es cierto? Ella no había disfrutado una vida, pues fácil. Su vida fue difícil. Todo su mundo había sido destrozado. ¿Por qué? Porque ella se quedó viuda muy joven. Aparecer aún antes de que ella tuviera hijos. No se menciona aquí que tuvo hijos, ¿no? Su marido murió a los 7 años de su matrimonio y desde ese entonces para adelante Ana permaneció sola, ¿no? De hecho, el texto es muy ambiguo en cuanto a la edad que Ana tenía. Vean lo que dice ahí Lucas 2, versículo 36. Vean lo que dice Lucas 2, 36. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de esta tribu que decidió probablemente emigrar a la de Judá para poder alabar a Dios. Y vean lo que dice, Ana era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacia 84 años.
Esto, hermanos, podría significar literalmente que había sido viuda por 84 años, ¿no es cierto? Probablemente. Entonces, hermanos, si tú haces unas cuentas rápido, probablemente podemos llegar a su edad, ¿no? Ella dice que se casó joven, ¿no? ¿Por qué decimos que joven? Porque recuerda, en esa época las personas se casaban a los 13 años, de 13 a 15 años, ¿ok? Entonces ella ya estaba casada, tenía un marido. Entonces, póngale, se casó a los 13 años, ¿no es cierto? Ella tenía 13 años cuando se casó. A esto le sumas 7 años más, que fue los 7 años que vivió con su marido, ¿no es cierto? Después a esto le sumas los 84 que tuvo de viuda, 104 años. Probablemente Ana pudo haber tenido 104 años de edad, ¿no? Una anciana verdadera. Esto no es imposible, pudo haber tenido esta edad, ¿no es cierto? Pero a lo mejor el texto quiere decir que ella simplemente era una viuda de 84 años. También puede caber la posibilidad, ¿no? El punto, hermanos, es que ella era grande, ¿ok? Ella ya era una mujer anciana. Llevaba casada 7 años cuando su marido murió y el texto no dice que se casó de nuevo, ¿no? Entonces ella vivía ¿cómo? Como viuda, ¿no? Viuda por más de 6 décadas. Por más de 6 décadas ella era viuda. Y ¿sabes algo, hermano? Ser viuda en esa sociedad era algo extremadamente difícil. Era muy difícil ser viuda en esa época. Prácticamente tenías la garantía de una vida extrema en pobreza. Si tú eras viuda, tenías esa garantía, que tu vida iba a ser muy, 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 muy pobre. De hecho, vean lo que dice Zacarías. Zacarías capítulo 7, versículo 9. El profeta. ¿7? No, Zacarías 7. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Zacarías el profeta. ¿Ya lo tenemos? Zacarías capítulo 7, versículo 9. Vean lo que dice. Zacarías 9. 7. 7, versículo 9. Ajá. Zacarías capítulo 7, versículo 9. ¿Ya lo tenemos? Vean, dice, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, escucha, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Escucha, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Nota algo, hermano. La viuda está al mismo nivel que el extranjero, que el huérfano y que el pobre. La viuda está al mismo nivel. O sea, una mujer viuda está a nivel de un pobre, a nivel de un huérfano, a nivel de un extranjero, de una persona que probablemente no tenga nada, porque es un extranjero, ¿no es cierto? Y aquí Dios, hermanos, manda claramente que no los opriman, ¿no? Que si tú los ves en una situación mal, en una situación vulnerable, no los oprimas, dice el Señor. Literalmente lo manda el Señor, ¿no es cierto? Porque una viuda probablemente tenía una extrema pobreza. Y no pronuncia ni familiar. No, simplemente viuda. ¿Y sabes algo, hermanos? Las viudas tenían una pobreza extrema y muy grande, a tal grado que en la iglesia primitiva el apóstol Pablo le dice a las viudas, cásense. Vean lo que dice 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14.
Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, ¿ya lo tenemos? Dice así, Primera de Timoteo 5, 14, escuchen, dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Ve? Pablo aconseja a las viudas que se casen. ¿Por qué? Pues porque Pablo sabía que ser viuda era tener pues prácticamente una vida de pobre extremo. Y probablemente también eso era, hermanos, para que la iglesia no se sobrecargara con su sostenimiento, ¿no? Porque si había una viuda, teníamos que ayudarla. Pero, ¿y sabes, hermano? Esa es una realidad hasta el día de hoy. Esa es una realidad. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad para con las viudas que no pueden sostenerse, para con las viudas y especialmente con las viudas grandes, ¿no es cierto? Porque quizás una viuda joven puede trabajar, ¿no es cierto? Sí. Pero una viuda grande que no puede trabajar, ahí nosotros tenemos que ayudarla. Porque ¿qué tal si ella no tuvo hijos? O incluso no con una viuda, sino con una hermana soltera que nunca se casó y nunca tuvo hijos. Pero pasaron los años y ahora ella es grande y no puede sostenerse. Nosotros tenemos que hacer como dijo el Señor en Zacarías. Tenemos que ejercer la misericordia y la piedad para con ellas. Tenemos que ayudarlas. Tenemos que, si está en nuestro corazón, pues ayudarlas de manera económica, de manera material, para su sustento, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿No es cierto? Vean lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Vean lo que dice. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Vean cuál es la religión pura, la que el Señor quiere. Escucha, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, la religión verdadera, la pura, la que Dios ama, es que tenga santidad, ¿sí? Que lo obedezca, sí, pero que también ayudes a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que los visites, o sea, que estés con ellos en sus tribulaciones, que hagas algo por ellos. Ese es nuestro deber, hermanos, como iglesia. Eso es nuestro deber como cristianos, ayudar a estas mujeres vulnerables. Y espero, hermanos, que si dentro de la iglesia hay un caso, podamos hacer lo que Dios nos manda en ayudar a las viudas. Por supuesto, hermanos, estamos hablando de viudas necesitadas verdaderamente, ¿no? Porque hay viudas que tienen sus hijos, que sus hijos ven por ellas, ¿no es cierto? O que tienen otros familiares, pero también hay viudas que no. Y esas hay que ayudarlas, hay que ver por ellas, ¿ok? Ana era probablemente este tipo de viuda. Una viuda que no tenía esposo, una viuda que no tenía hijos y que necesitaba ayuda. Probablemente Ana vivió de la caridad. Y probablemente, hermanos, Ana vivía no solamente de la caridad de los que le rodeaban, sino también de los que estaban dentro del templo. Porque ver la vida de una viuda era algo muy, muy triste. Y más en esa época, ¿no es cierto? Pero vean lo que Lucas añade más acerca de esta mujer. No solamente que era viuda, no solamente que era grande, vean lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas capítulo 2, versículo 37. ¿Lo tenemos?
Dice así Lucas 2:37, y era viuda hace 84 años, y escucha, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vean, hermanos, aquí estamos viendo perfectamente el cuadro de su vida, perfectamente su ministerio de esta anciana grande y digna y extraordinaria, ¿no es cierto? Ella no se apartaba del templo, ella servía de noche y de día, ¿cómo? Con ayuno y con oración. Ella era así. Esta era su naturaleza, ayunar y orar. Pero vean, hermanos, Lucas dice que no se apartaba del templo, ¿no es cierto? En otras palabras, ella vivía en el templo. Probablemente como era viuda, no tenía recursos, a lo mejor no tenía dónde vivir, pues ella vivía en el templo. De hecho, en el templo había cuartos que se habían hecho desde la construcción allá con Nehemías, en Nehemías 13, ahí se dice que uno de ahí de Jerusalén hizo unos cuartos, no sé si recuerdan a Tobías, que lo estudiamos con nuestro pastor Sergio, le hizo unos cuartos a Tobías ahí en el templo, probablemente esos cuartos se quedaron construidos, y para la época de Ana, los sacerdotes a lo mejor los usaban, porque los sacerdotes tenían que servir cada 2 semanas al templo. Unos lo hacían cada 2 semanas o otros lo hacían cada 2 semanas, 2 semanas por año, dependiendo cuáles eran sus servicios y demás. Pero tenía que haber cuartos, entonces probablemente Ana se quedaba en uno de esos cuartos pequeños. Como Nehemías que pidió también para hacer su casa con Sí, pero Ana vivía, dice ahí que vivía en el templo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ella era fiel al Señor. Los sacerdotes veían su fidelidad. Sus cuestiones espirituales de Ana eran obvias, ¿no es cierto? Su devoción con Dios era obvia, ¿no es cierto? Ella realmente se consagraba para el Señor en oración y ayuno. Y los oficiales del templo le dijeron, pues quédate aquí en esta pequeña pieza, ¿no? Vemos tu amor para con Dios, ¿no? Ella, hermanos, era ahora pues una mujer anciana, pero ella no podía fungir como guardiana del templo por su edad. Aún así vivía en el templo por el servicio que hacía. Y no era un servicio cualquiera, era un servicio muy grande. Y por tal motivo Dios la sustentó. Por tal motivo Dios movió todas las cosas para que ella viviera en el templo. ¿Ok? Pero ¿sabes algo, hermanos? Ana era una mujer extraordinaria a los ojos de cualquier hombre que estaba en el templo. Porque ella realmente se entregaba al Señor. Si tú veías a Ana, siempre la ibas a ver en el templo. Y siempre la ibas a ver orando. Y siempre la ibas a ver ayunando. Ella era completamente devota a su Señor. Ella le rendía culto verdadero a su Dios. ¿A través de qué? De la oración y el ayuno. La forma de su oración, hermano, siempre estaba acompañado con sus ayunos. ¿No es cierto? Realmente ella, vemos que es una mujer sincera para con el Señor. Es una mujer entregada para con el Señor. Porque ella no solamente ayunaba. Tú sabes, hermanos, que si tú ayunas por ayunar, que simplemente digas, pues hoy voy a ayunar, y solamente haces el ayuno, eso es inútil. Eso es inútil. Eso de nada te va a servir. Lo que sí te va a servir es el ayuno acompañado ¿con qué? Con la oración. Eso sí te va a servir, porque ahí vas a crecer espiritualmente. Porque el ayuno, hermanos, tú simplemente dices, ay, voy a ayunar. Pero tú lo ves como algo místico, como algo ahí que sobrenatural, pero la realidad es que no va a pasar nada. Si tú nada más ayunas por ayunar, no pasa nada. Pero si tú ayunas
y oras, ahí está la clave de todo. Ayunar y orar. Si tú haces esto, el Señor te va a bendecir. El Señor va a estar contigo. Ahí vas a abrir tu corazón y tu corazón va a ser consumido por la oración. Y tú vas a buscar al Señor con más intensidad y vas a buscar las bendiciones de Dios con más intensidad. Ana sabía esto. Y ella tenía este hábito ¿por cuánto? Por más de 70 años. Imagínate, hacer esto por más de 70 años. Ella era una mujer apasionada, ella era una mujer que amaba al Señor. ¿No es cierto? Por más de 70 años, porque dice la Escritura, de día y de noche. Oraba y ayunaba. Esto es sorprendente, hermanos. Nosotros a veces lo hacemos, ¿cuánto? Una vez al año, ¿no? Una vez al año ayunamos y oramos. Para nuestra vergüenza, hermanos. Una mujer anciana, una mujer que se entregó a Dios, lo hacía de día y de noche. Ayunaba al Señor, buscaba al Señor, quería esa intimidad, quería la bendición del Señor. Ahora, hay un punto que quiero decirles rápidamente y me quiero expresar con nuestros hermanos o hermanas ancianos, ancianas. Este es un punto muy importante que ustedes deben de considerar, porque muchas veces nosotros hablamos del servicio a Dios, ¿no es cierto? Y que tenemos que servir a Dios. Y es una realidad, tenemos que servir a Dios. Dios nos da de dones. Pero obviamente llega una edad donde ya no podemos servir a Dios como nos gustaría servir, ¿no es cierto? Ya no podemos salir a evangelizar, ya no podemos ir allá a enseñar por nuestra edad, por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero hay algo que sí puedes hacer. Orar y ayunar. Y eso es un servicio al Dios. Eso hacía Ana. Ana tenía más de 84 años, 84, y ella ayunaba y oraba para el servicio a Dios. A lo mejor ya no podía ir y caminar hasta muchos lados para predicar la palabra, pero lo que sí podía hacer, ¿qué? Orar y ayunar. Esto es para los hermanos que ya son grandes, que no pueden hacer muchas actividades por cuestiones de su edad, de su cuerpo, sus enfermedades. Pero sí puedes orar, sí puedes ayunar. Que esto sea tu servicio para con Dios. Que Ana sea el ejemplo viviente de que sí se puede hacerlo de día y de noche. Estar entregados hacia el Señor. Que ese sea tu motivo. La entrega, la pasión para con Dios. ¿Cuál era el motivo de Ana, sabes? ¿Cuál era el motivo por el cual Ana ayunaba y oraba? ¿Tú sabes? Eran muchas cosas, ¿no es cierto? Eran muchas cosas que Ana tenía en su corazón, pero hay una principal, y era esa. Era la llegada ansiosa del Mesías. Porque recuerdan, en esa época era cuando el Mesías iba a llegar, de acuerdo a la profecía de Daniel. El Mesías iba a llegar. Entonces ella probablemente en esa época ayunaba y oraba con más intensidad, ¿no es cierto? Pero igual en su corazón tenía lo mismo que Simeón, la consolación de Israel. Señor, salva a nuestro pueblo. Señor, ven pronto, ya llega, estate aquí. La esperanza de Ana, hermanos, era la misma esperanza que Eva. Era la misma, que la simiente algún día aplastara la cabeza de la serpiente, ¿no es cierto? La esperanza de Ana era la misma que la de Sara, que la simiente de Abraham bendiciera a todas las naciones de la tierra, ¿no es cierto? Ella estaba clamando a Dios para que enviara a ese libertador prometido, a ese Mesías. Por eso ella ayunaba de día y de noche y oraba de día y de noche. Eso tú lo puedes hacer. Pero también visitar un enfermo. Si tienes la edad, recuerden, aquí me estoy dirigiendo a aquellas mujeres y a aquellos hombres ancianos que a lo mejor ya no pueden salir, ya no pueden caminar, pero sí puedes orar, sí puedes ayunar, ¿no es cierto? Y puedes entregarte a Dios. Y es más, puedes tener estos mismos anhelos y estos mismos deseos, ¿no es cierto? Porque el Mesías vino, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se fue a los cielos. ¿Y qué dijo?
un día voy a regresar. Entonces tú puedes ayunar y puedes orar para que Él regrese pronto y decirle, Señor, anhelamos tu regreso, anhelamos que tú vengas, ¿no? Obviamente, hermanos, no solamente esto es para nuestros hermanos o hermanas ancianas, esto es para todos. Todos tenemos que ayunar, todos tenemos que orar, todos tenemos que entregarnos a Dios, ¿no es cierto? Todos tenemos que pedir por el regreso, todos tenemos que anhelar el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Yo a unas personas que les hablaba del regreso del Señor Jesucristo, ellos decían, no, ¿cómo es que va a regresar? Pero lo decían con miedo de que, ay, no, me voy a morir. Yo les decía, no tengas miedo, si tú has creído en Cristo, no tengas miedo, porque su regreso es bueno para con nosotros. Sí, va a juzgar, pero a ti ya no te va a juzgar, a ti ya no te va a condenar, porque tú ya eres salvado por Cristo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un punto para que tú puedas orar, aquí hay un punto para que tú puedas ayunar. Y nota, hermano, la fe de Ana era una fe grandísima, una fe muy grande. ¿Esa fe de dónde venía? ¿De dónde se arraigaban esas fe? De las promesas que Dios había hecho, de las promesas que Dios dijo a aquellos hombres del Antiguo Testamento. Ana, por ser profetisa, Ana era una mujer estudiada de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ella tomó la palabra de Dios con seriedad, la agarró, la estudió y dijo, va a venir el Mesías. Yo lo voy a esperar. Voy a orar por esto. Y por supuesto que ella lo hizo por más de 70 años. Toda su vida lo hizo. Y ella, sin dudar algunas, dijo, voy a ir y voy a orar y voy a servir en el templo y voy a estar ahí fiel hasta que venga el Mesías. Y lo hizo, ¿no es cierto? Ana, hermanos, por supuesto que tenía un conocimiento espiritual de la verdad muy grande. Recuerda que ella pertenecía, hermanos, a aquel remanente de creyentes que regresaron. Ella era de la tribu de Aser, aquella tribu que a lo mejor bajó a la tribu del sur para adorar verdaderamente a Dios. Bueno, ella venía de esa descendencia. Ella venía de ese remanente. No venía del remanente apóstata que se quedó arriba blasfemando en nombre de Dios, no. Ella tenía un corazón sincero como toda su tribu, como toda su descendencia, que amaba a Dios, que quería servir a Dios. Ella no quería caer en el error de la hipocresía. Ella quería estudiar verdaderamente la palabra de Dios para glorificar a su Dios. Ella no quería ser una mujer hipócrita. Ella quería entregarse verdaderamente a su Dios. Vemos cómo en los evangelios nuestro Señor Jesucristo desenmascara a los escribas y los fariseos, ¿no es cierto? Y les dice, ustedes son unos hipócritas. Seguramente Ana lo sabía también, porque ella estudiaba las Escrituras, porque ella se llenaba de la palabra de Dios. Ella a lo mejor sabía que estos hombres también eran unos hipócritas, que los fariseos eran unos legalistas corruptos, que los saduceos eran unos hombres espirituales liberales que no amaban a Dios. Ella lo sabía, porque ella ¿qué? Estudiaba la palabra de Dios. ¿Y por qué estudiaba la palabra? Porque amaba a su Señor, porque quería a su Señor, quería que viniera ese Mesías. Ella comprendía en su corazón, en su mente, lo importante que era el Mesías. Y por eso estudiaba, ayunaba y oraba. ¿Se dan cuenta? Ella se dejaba guiar por la palabra. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar parados, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios? ¿La estamos estudiando verdaderamente? ¿Estamos viendo qué es lo bueno y qué es lo malo para glorificar a nuestro Dios? ¿Realmente nos estamos entregando como Ana se entregaba en la oración, en el ayuno, en el estudio de la palabra? Hermanos, Ana era una mujer asombrosa, era una mujer notable, ¿no es cierto? Y probablemente, hermanos, sin temor a equivocarme, Ana era una de las personas
más devotas que podemos encontrar en toda la Biblia. Y probablemente la única. Si haces memoria de todo lo que tú has leído en la Biblia de una persona, ¿quién de todas ellas se ha entregado más de 70 años en la oración y el ayuno? Piensa en uno y no vas a encontrar eso. Probablemente Ana es la mujer más devota que hay en las Escrituras, ¿no es cierto? Nadie se viene a la mente cuando tú dices ayunar, Ana. Cuando tú dices fidelidad, Ana. Oración, Ana. Una mujer muy entregada, porque ella lo hacía toda su vida. A tal grado amaba a Dios, que no solamente era un tiempo, que no solamente era cuando se acordaba un ratito, no. De día y de noche, por más de 70 años, lo hacía. ¿Se dan cuenta? Esta era la pasión que ella tenía por Dios, esta era la entrega que ella tenía por Dios. Por nada está en el catálogo de las mujeres extraordinarias, ¿se dan cuenta, hermanos? Nosotros tenemos que llegar a ese punto, de amar al Señor a ese grado, de buscarlo en oración y en ayuno a ese grado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Ana lo hizo por más de 70 años y Dios estaba a punto de darle respuesta a sus oraciones y a sus ayunos, ¿no es cierto? En este templo, hermanos, donde se encontraba Ana, era el templo conocido como el templo de Herodes, que era el templo donde se hacían los sacrificios para adorar a Dios, pero como Herodes era el gobernador, pues se le conocía como el templo de Herodes y era una construcción, por supuesto, enorme. La instalación, dicen los arqueólogos, que era una instalación grande, monumental, rodeada de explanadas muy grandes, que a cada hora pasaban miles y miles de personas, porque era una explanada muy grande. Y alrededor de esas miles de personas, Dios en su soberanía hizo que José y que María fueran a ese templo. Ellos no conocían a Simeón, pero Dios en su soberanía hizo que Simeón, José y María se juntaran. Y providencialmente, Dios planeó todo esto. En ese templo se paseaban muchos sacerdotes, se paseaban muchos sumos sacerdotes, se paseaban muchas personas judías, pero Dios en su soberanía hizo que José, María y Simeón se juntaran, ¿no es cierto? Guiados por el Espíritu Santo, Simeón declara palabras proféticas, ¿no es cierto?, para con este niño llamado Jesús. Y en cuanto él está dando estas palabras proféticas, Dios en su soberanía hace que al lado de ellos pase una mujer llamada Ana y escuche cómo Simeón bendice a este niño. Escuche cómo Simeón da palabras proféticas para este niño. Vean, todo está planeado por Dios, todo está anunciado por Dios, para que esta mujer anciana pudiera escuchar que ese niño es el Mesías. Y así en su corazón tenga el regocijo de que mis oraciones fueron escuchadas, ¿no es cierto? Cuando ella escuchó que este niño era el Mesías, que este niño era el que tanto esperaba, vean lo que pasó. Capítulo 2, versículo 38 de Lucas. Versículo 38, Lucas 2, 38. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Vean, repentinamente todo aquello por lo que Ana había estado orando y ayunando estaba ahí, estaba enfrente de ella, envuelto en pañales, ahí en los brazos de Simeón, ¿no es cierto? Por fe, ella supo en un instante que la profecía de Simeón era verdad y que ese niño era Dios y que ese niño era el Mesías y que todo aquello que estuvo pidiendo por muchos años se estaba cumpliendo en este niño, en este bebé. Entonces todo se convirtió en alabanzas. Solo, hermanos, imagina cómo Ana se sintió al decir, estuve orando, estuve ayunando por toda mi vida y aquí está el Mesías. Aquí está el que yo estoy esperando.
décadas de oración, décadas de ayunos específicos. Y ahora veo cómo Dios cumple el anhelo de mi corazón. ¿No es cierto? Y vean, versículo 38 dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La respuesta a Ana llegó. Y llegó en carne y en sangre. Y ella hablaba del niño a todos, escucha, los que esperaban la redención en Jerusalén. Literalmente esto quiere decir, hermanos, que ella hablaba siempre a aquellos que buscaban al Redentor. Si recuerdan, todos tenían la expectativa de que iba a llegar el Redentor, de que iba a llegar el Mesías. Entonces, probablemente ella, por estar siempre en el templo, pues ella sabía perfectamente quién estaba esperando al Mesías, ¿no es cierto? Entonces, cuando ella veía a un hombre o una mujer que esperaba al Redentor, ella se acercaba y les decía, ¿qué crees? Ya llegó el Redentor. Entonces, hermanos, esta mujer se convirtió en una mensajera del Mesías por toda su vida. Por el resto de su vida se convirtió en la mensajera del Mesías. Nota que Ana sabía quién era el creyente que buscaba al Redentor. Ella podía identificarlo al verlo. Y ella le expresaba, ella decía, ha llegado el Mesías. Hermanos, ella aprovechó toda la oportunidad para predicar la palabra de Dios, para predicar acerca del Mesías. Ella no se detuvo. Ella dijo, lo que está diciendo Simeón es verdad. Este hombre es Dios, este hombre es el Mesías. Yo lo tengo que predicar. Yo lo tengo que dar a conocer. Y esta es otra lección para nosotros, hermanos. ¿Tú crees que todo lo que está aquí en este libro es verdad? ¿Tú crees realmente que todo lo que dice aquí va a pasar como tiene que pasar? Si tú lo crees, entonces predícalo, anúncialo, habla de ello. Porque, hermanos, claro, y aquí tú tienes un hecho verdadero que es la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, tiene sostén sobre varias ciencias. Tú puedes estudiar la palabra de Dios bajo la ciencia de la historia, bajo la ciencia de la geografía, bajo la ciencia de la antropología y bajo muchas ciencias. Y ninguna de ellas falla, porque esta es palabra de Dios, porque esto es verdadero, porque aquí está la verdad pura. Y entonces, si tú crees en esto, tienes que enseñarlo, tienes que predicarlo. Porque hay algo importante que enseña la palabra de Dios. En términos generales, la palabra de Dios enseña que el hombre es enemigo de Dios. Por lo tanto, Dios va a condenar al hombre. ¿No es cierto? Eso enseña la palabra de Dios. Que tenemos una enemistad para con Dios, ¿no? Pero también enseña algo muy importante. Y es que, aunque sí tenemos una enemistad, Dios en su amor, en su gracia, ha provisto una salvación. Que esa salvación es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que predicar eso. Hombre, mujer, tienes un problema con Dios. Dios te va a condenar. Dios te va a dar una muerte eterna. Pero Dios también te da una oportunidad por medio de Cristo Jesús. Arrepiéntete, cree en Él para que seas salvo. Si tú crees eso en verdad, predícalo. Predícalo. Porque no hay salvación para otras personas más que Jesucristo. Por eso ella hablaba a todos acerca de la redención de Jerusalén. ¿Quién es la redención? No solamente de Jerusalén, sino de todo el mundo. Jesucristo. Entonces, hermanos, esta mujer era una mujer que tenía muchos años estudiando, orando, ayunando, y hasta el último día de su vida se lo dedicó a hablar del Mesías Redentor, del Mesías que los iba a salvar por toda la eternidad. Y el Mesías llegó, y al final, hermanos, las primeras personas que tuvieron esa bendición de ver al Mesías, pues fue María, José, Simeón
y Ana. Y Ana creyó en él con todo su corazón. No pudo guardar esta noticia. Ella no se lo pudo quedar para ella sola. Ella tenía que expresarlo. Y ella se convirtió como una de las primeras mujeres en predicar el Evangelio. Una de las primeras mujeres en ser testigos del Cristo, del Mesías. ¿Se dan cuenta? Ella era una mujer muy bendecida por Dios, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que buscar ser igual a Ana. Tenemos que entregarnos al estudio de la palabra de Dios. Tenemos que entregarnos a la oración, al ayuno y, por supuesto, a la evangelización, a la predicación de la palabra de Dios. ¿Pero esto lo tienes que hacer cuando te acuerdes? No. Tienes que tener el ejemplo de Ana, de día y de noche. Tú tienes que ser un testigo de Cristo todos los días. 30 años más tarde de este suceso, pues ese Mesías hizo lo que dijo que iba a hacer, que fue pagar el pecado por todo aquel que creyera en él, ¿no es cierto? Y por supuesto que a lo mejor Ana ya no vio eso, porque ya era una mujer grande cuando Jesús era apenas un recién nacido. A lo mejor ella ya no vio cuando Cristo fue crucificado, pero lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que ella pudo verlo desde el cielo, al lado del Padre, al lado del Dios Todopoderoso, porque ella creyó verdaderamente en Dios. Y ella, por eso está en esta lista de mujer extraordinaria, porque entregó todo su corazón a ese Dios verdadero. Y, hermanos, ella literalmente no pudo dejar de hablar de Él. Y espero que esto pase con nosotros, que esto cautive nuestros corazones a tal grado que nosotros no podamos dejar de hablar de Jesucristo. Pero para eso necesitamos estudiar, orar y ayunar. En otras palabras, o en palabras simples, necesitamos entregarnos a Dios, como esta mujer se entregó, y por eso es una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa. ¿Ok? Y aquí acabamos, hermanos, la vida de Ana la profetisa.